Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Pastificio de Nicola. Hoy a pedido de muchos les traigo una receta de un pan dulce tradicional. El pan dulce es para muchos sinónimo de festividades navideñas y esencial en las mesas de varios países de Europa y en Sudamérica durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Y esta receta que les traigo hoy es de la señora Petrona Carrizo de Gandulfo, quien fue y es un ícono de la cocina argentina. Este es uno de los pan dulces de su libro y siempre que lo hago obtengo excelentes resultados. Vamos a ver los ingredientes. Para un pan dulce de aproximadamente 1,5 kg vamos a necesitar en total 650 gramos de harina 4 ceros, 35 gramos de levadura fresca, 100 mililitros de leche, una cucharadita de extracto puro de malta, 150 gramos de azúcar, 2 huevos, media cucharadita de sal. Para aromatizar, esencia de vainilla, agua de azahar, una cucharada de coñac y la ralladura de la cáscara de un limón. 150 gramos de pasas de uva sin semillas, 50 gramos de frutas secas picadas, 50 gramos de fruta abrillantada y 50 gramos de cáscaras de naranja confitadas. Lo primero que vamos a hacer es poner a hidratar las pasas de uva en un poco de licor. Puede ser coñac, ron o simplemente agua o té. Se hace esto para que al cocinarse las pasas no absorban y resten humedad a la masa del pan. Mientras tanto se pone a entibiar la mitad de la leche, o sea 50 mililitros. Se agrega la levadura, se disuelve bien con las manos, asegurándonos de que la leche esté tibia y no caliente para no matar el fermento. Una vez bien disuelta y tibia, se pone en un recipiente. Se le agregan 3 o 4 cucharadas del total de la harina para formar un bollito de masa. Tiene que quedar un bollito bien blando pero que se pueda amasar. Se pone nuevamente dentro del recipiente y se deja descansar hasta que leve. Una vez a este punto se le agrega la mitad de la leche restante y una cucharada colmada de harina. Se forma nuevamente un bollito, se amasa y se deja levar nuevamente. Luego se repite por última vez esta preparación agregando el restante de leche y otra cucharada colmada de harina. Se amasa y se deja hinchar el bollito por tercera vez. Este procedimiento en panadería se llama hacer una esponja y se utiliza generalmente en masas azucaradas y enriquecidas con manteca, como en el caso del pan dulce. Esto también facilita el amasado y resulta en un pan de corteza fina, con volumen, miga suave y ligera y a la vez firme. Una vez lista la esponja, se pone entonces el resto de la harina sobre la mesa. Deberían ser unos 500 gramos. Se forma una corona
y alrededor de esta se le agrega media cucharadita de sal fina. En el centro se pone el bollito de masa levado o la esponja y los 150 gramos de manteca a temperatura ambiente. Se unen bien usando las manos. Luego se agrega una cucharadita de extracto puro de malta. Esto va a ayudar a fermentar la masa y también ayudar a que el pan dulce se mantenga más tiempo fresco. Luego se agregan 2 huevos, el azúcar, 150 gramos. Se aromatiza con una cucharada de agua de azahar, una cucharadita de esencia de vainilla, una cucharada de coñac y la ralladura de la cáscara de medio limón. Se unen bien primero todos los ingredientes del centro. Y una vez formada una mezcla homogénea, se une la harina y se amasa. Si al incorporar el resto de la harina notan que ha quedado demasiado húmeda, se puede agregar un puñadito más de harina. Pero la masa debe resultar más bien blanda. Y se amasa bastante durante unos 15 minutos para fortalecer bien el gluten de la masa y cobre fuerza y elasticidad. Una vez bien amasada, durante unos 15 o 20 minutos, formamos un bollo y lo ponemos dentro de un recipiente hondo. Se cubre bien con un nylon y un repasador de cocina. Se deja levar en un lugar templado hasta que duplique su tamaño. Mientras la masa leva, corto las frutas. Este pan dulce es una receta de la tradición colectiva, por lo tanto no se sabe con exactitud su origen, pero definitivamente inspirado en el panettone milanés y el pan dulce genovés. Las versiones italianas, además de las pasas, llevan también cáscaras de naranja y limón confitadas y piñones. Por estas latitudes, lo más común es usar frutas abrillantadas y una mezcla de frutos secos como nueces, almendras y avellanas. Y la cantidad de frutas que le ponemos al pan dulce, por supuesto, va de acuerdo al gusto personal de cada uno. Hay que tener en cuenta que mientras más cantidad de frutas les pongamos, más pesada va a resultar la masa. Y una vez bien levado el bollo de masa, se pone sobre la mesa y se estira. Abrimos bien la masa usando directamente las manos o podemos ayudarnos también con el palo de amasar. Una vez bien abierta y estirada la masa, se agrega entonces la fruta. Las pasas de uvas tienen que estar bien escurridas para que no humedezcan demasiado la masa. Se agregan las frutas abrillantadas y las frutas secas. Se distribuyen bien y el formado del pan lo hago de esta manera. Primero enrollo la masa formando un cilindro. Doy vuelta con el cierre hacia arriba y vuelvo a enrollar. Y enrollo de un extremo al otro, de esta manera. Formo nuevamente un bollo.
y lo vuelvo a aplastar. Una vez que la tengo así, vuelvo a enrollar. Y hacemos esto para evitar romper esas redes de gluten que se han formado durante el leudado, que de lo contrario se romperían al volver a amasar con toda la fruta dentro. Aplano un poco más y vuelvo a enrollar. Repito este proceso una vez más. Y ahora sí formo el bollo definitivo antes de dejarlo leudar por última vez. Y así habremos dejado la masa bien tirante en la superficie, tratando de que no queden frutas asomándose que podrían quemarse durante la cocción y les daría un sabor amargo. Formado ya el bollo, se pone sobre una bandeja para horno con un papel manteca. Se cubre bien y se deja leudar por última vez hasta que haya duplicado su tamaño. Una vez bien leudada la masa y antes de llevar al horno, para darle un aspecto a pan dulce genovés, usando una herramienta bien filosa, se le hacen arriba 3 cortes en forma de triángulo. Los voy a hornear en un horno precalentado a 180 grados por aproximadamente 1 hora. Una vez fuera del horno se deja enfriar completamente. Es un pan que conserva muy bien la humedad y sabe aún mejor luego de 1 o 2 días de haber sido elaborado. Esta receta de pan dulce resulta en un excelente pan, muy rico de sabor y con una miga húmeda y suave. Es un verdadero éxito y les recomiendo que lo prueben. Este postre hace tiempo superó las fronteras de Italia y se ha impuesto como tradición navideña en países sudamericanos gracias a los millones de inmigrantes italianos que cruzaron el Atlántico en busca de oportunidades en esta parte del continente. Aprovecho para desearles unas muy felices fiestas y agradecerles por el apoyo al canal, los me gusta y todos los comentarios. Nos vemos el año próximo con nuevas recetas. Chao, hasta pronto.